Buen día, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor soberano todopoderoso, te damos gracias por un nuevo día, por la vida, por todas las bendiciones que nos regalas a cada momento, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos regalas. Nos ponemos en tus manos en este estudio, Padre bendito, para que nos guíes y nos ayudes a entender, Padre Santo, seguirte conociendo y poder poner por obra tu palabra, Padre Santo, a entender tu mensaje y para obedecer y hacer siempre lo que sea tu voluntad. Padre bendito, nos ponemos en tus manos en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vimos en el estudio anterior que de David, ¿verdad?, que peleó con el filisteo y lo derrotó. Él fue en el nombre de Jehová Dios, él le dijo al filisteo, ¿verdad?, que lo derrotaría en el nombre de Dios, sin espada, sin lanza, solamente en el nombre de Dios. Y pues lo derrotó David al filisteo, ¿verdad?, al gigante. Y ya cuando salió a pelear, Saúl le preguntaba a su general que de quién era hijo ese muchacho, ¿verdad? Entonces le dijo que pues que no sabía, ¿verdad? Entonces su general fue y lo llevó. Ya cuando terminó de pelear con Goliat y lo venció, lo llevó al rey Saúl, ¿verdad?, para que lo conociera y hablara con él. Pues él ya lo conocía porque él le tocaba el arpa, ¿verdad? Pero él no sabía que sería capaz, ¿verdad?, de vencer a ese filisteo, porque era un muchacho, él no era hombre de guerra. Entonces lo llevó a la presencia de Saúl el rey y ya enseguida nos dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pues dice que todos aceptaron, ¿verdad?, a David, era acepto a los ojos de todos porque él era muy prudente. Y entonces dice enseguida, aconteció que cuando volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad, de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pues vemos que las mujeres les cantaban, ¿verdad?, cuando volvieron de la batalla, les cantaban a Saúl, pero le decían que Saúl hirió a 1,000, ¿verdad?, y David a 10,000. Entonces pues ya desde ese momento Saúl ya no miró con buenos ojos a David, ¿verdad? Ya eso no le agradó a él. Y se enojó Saúl, ¿verdad? Entonces dice enseguida, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David la evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Pues dice que Saúl ya empezó a atacar a David, ¿verdad? Porque tenía miedo de David, porque miraba que Dios estaba con él, ¿verdad? Y pues Saúl ya sabía que el reino iba a ser para otro, ¿verdad? Entonces él miraba que Dios estaba con David, entonces ya Saúl tenía miedo de David, y aquí ya había tratado de matarlo con la lanza, ¿verdad? Y lo evadió 2 veces. Y dice enseguida, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él.
Pues dice, ¿verdad? Que David era muy prudente y Jehová Dios estaba con él todo el tiempo, ¿verdad? Y pues seguía pues Saúl teniendo temor de David. Y dice enseguida, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Mereab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pues dice, ¿verdad? Que decía Saúl que le iba a dar a su hija, ¿verdad? A David, con tal de que él le fuera hombre valiente, ¿verdad? Y peleara todas sus batallas. Y y él pensaba, ¿verdad? Que de esa manera los filisteos serían contra David y no Saúl contra David, pues para que derrotaran, ¿verdad? Los filisteos a David. Él tenía ese pensamiento de que por pelear las batallas de Saúl, David fuera derrotado, ¿verdad? Y dice enseguida, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Meriab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meloatita. Pues vemos que David decía, ¿verdad? Que él no era nadie como para que fuera yerno del rey, ¿verdad? Que quién era su familia para que fuera yerno del rey, pero aún así Saúl quería entregarle a su hija por esos motivos, ¿verdad? Para que peleara las batallas del rey pero ya llegado el tiempo de que le tenía que entregar a su hija, ella, Mereab, su hija, fue dada por mujer a Adriel, ¿verdad? A otro hombre, Adriel Meloatita. Y dice enseguida, pero Milca, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Pues Saúl tenía 2 hijas, ¿verdad? Entonces, como le entregó su hija, en la que él ya había prometido, ya había hablado que se la entregaría a David, pues se la entregó a otro hombre, pero él tenía otra hija. Entonces, la otra hija amaba a David. Y pues dice aquí que a Saúl le pareció bien, ¿verdad? Entregarle a la otra hija a David. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Pues vemos, ¿verdad? Que Saúl sí le quería dar a su hija, pero era con esas malas intenciones, ¿verdad? De que los filisteos lo mataran, ¿verdad? De que lo vieran como un enemigo por ser de la familia del rey. Y los filisteos mataran, ¿verdad? A David. Entonces dice enseguida, mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciendo, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Pues Saúl les mandaba decir, ¿verdad? A David con sus siervos, con sus criados, que fuera yerno del rey, que le dijeran que Saúl lo amaba y que fuera su yerno, pero él le decía que si les parecía poco, ¿verdad? Ser yerno del rey, si él era un hombre pobre, ¿verdad? Y de ninguna estima. Y dice enseguida, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras nos ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Pues vemos que David decía que no tenía que dar por la dote, ¿verdad? Que venía siendo un presente o un regalo que entregaban a la familia
por la mujer, ¿verdad? Por la esposa, que no tenía para dar, pues siendo la hija del rey, pues David pensaba que debería de ser muy grande, ¿verdad? Lo de la dote que él tendría que dar para que fuera él marido de la hija del rey. Entonces el rey dijo que solamente le diera 100 prepucios de los filisteos, ¿verdad? Y eso viene siendo una parte del cuerpo, ¿verdad? De la parte baja del cuerpo de los hombres. Entonces tenía que llevarle 100 prepucios David al rey Saúl, ¿verdad? Entonces pues eso no era ninguna dificultad para David, ¿verdad? Porque Dios estaba con él y Dios peleaba todas sus batallas. Dios siempre le daba la victoria a David. Y entonces Saúl le pedía 100 prepucios, ¿verdad? De los filisteos a David para que fuera la dote de su hija. Pero él era con esa mala intención, ¿verdad? De que ellos mataran a David al intentar conseguir la dote para que fuera esposo de la hija del rey. Entonces enseguida nos dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Milca por mujer. Pues dice, ¿verdad? Que David fue y consiguió los prepucios que le pedía el rey, pero no le trajo 100, sino que le trajo 200, ¿verdad? Mató 200 hombres. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Pues vemos que desde el primer momento, ¿verdad? Que llegó David ahí con Saúl, a la casa de Saúl, pues empezó a tener temor de él, ¿verdad? Solamente cuando mató al Goliat, al filisteo, Saúl quedó pues asombrado, ¿verdad? Pero igual como quedó asombrado Saúl, quedaron todo el pueblo. Y entonces él era de muy alta estima, ¿verdad? David, por su comportamiento. Todo el pueblo lo quería, todo el pueblo lo estimaba a David y lo admiraban. Entonces lo admiraban más que a Saúl, porque además ya Saúl estaba siendo atacado, ¿verdad? Por un espíritu malo, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, él tenía mucho temor de David, ¿verdad? Pero lo quería quitar, ¿verdad? De en medio. Pero sabemos que David ya estaba ungido, ¿verdad? Como nuevo rey. Solamente que él apenas estaba entrando a capacitarse. Pues Dios ya lo tenía elegido, pero Saúl no sabía, pero sí miraba, ¿verdad? Que Dios estaba con él. Entonces, de esta manera podemos ver nosotros que si nosotros nos portamos prudentes y con el corazón conforme al corazón de Dios, pues Dios va a estar de nuestro lado, va a estar protegiéndonos, ¿verdad? De nuestros enemigos, de toda la maldad y de todo el mal que pueda haber. Cuando andamos en los caminos del Señor, Él nos va a proteger, ¿verdad? No tenemos nada que temer. El rey siendo pues tan poderoso, él no podía acabar con él, por más que lo mandara a pelear y contra muchos enemigos. Dios estaba con David, ¿verdad? Y aquí nos recalca mucho que era muy prudente, ¿verdad? Y conforme al corazón de Dios. Y no por mirar que Saúl estaba contra él y queriéndolo matar,
David no cambiaba, ¿verdad? Y menos querer atacar o él mismo también matar a Saúl. Él no lo hacía porque era un corazón limpio el de David. Y vemos enseguida, ¿qué más nos dice? Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por cuanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra tu siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Pues vemos que Jonatán hablaba a favor de David, ¿verdad? Decía que él nunca le había atacado ni nunca había hecho cosa mala contra el rey, sino más bien que David peleó, ¿verdad?, la batalla con el filisteo y que hasta él se había quedado sorprendido y que él lo salvó, ¿verdad?, de las manos de los filisteos, porque ya tenían tiempo, ¿verdad?, acosándolos y retándolos a pelear uno contra uno, y era un hombre muy gigante, muy grande y muy fuerte, y nadie se atrevía, todos le tenían miedo. Entonces Jonatán es lo que le decía a Saúl, ¿verdad?, que él peleó sus batallas y nunca jamás había hecho nada contra el rey. Entonces el rey, Saúl escuchó la voz de Jonatán, dice, y juró Saúl que no moriría David. Y entonces dice enseguida, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Pues vemos que Saúl procuraba, ¿verdad?, matar a David todo el tiempo, aunque ya había jurado por Jehová Dios que no lo mataría, que él no moriría, él no cumplió, ¿verdad? Seguía procurando matar a David. Y entre más victorias tenía David, seguía creciendo, ¿verdad? El temor a Saúl, le tenía miedo a David, tenía temor de David, pues porque la victoria la tenía David, ¿verdad? Dios le daba la victoria a David todo el tiempo, y Saúl siendo atacado por un espíritu malo, ¿verdad? Entonces, es evidente que Saúl tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo de que le quitaran su reino y miraba a David como su enemigo. Entonces, vemos que Dios siempre nos va a ayudar conforme sea su voluntad y conforme sean los planes de Dios que tiene para ti, para cada uno de nosotros. Dios nos va a estar ayudando, nos va a estar guiando, nos va a estar librando de nuestros enemigos, ¿verdad? Y si notamos, pues, hasta el momento David no se alejaba, ¿verdad? No se alejaba, pero él, pues ya estaba mirando, ¿verdad?, la actitud de Saúl. Pero siempre David confiaba en Dios, ¿verdad? Entonces, ese es lo que tenemos que hacer, tener un corazón conforme al corazón de Dios, hacer la voluntad de Dios y tener toda la fe puesta en nuestro Dios, y Él nos va a librar de todas las adversidades y de todos nuestros enemigos que podamos tener en esta vida, ¿verdad? Conforme a su voluntad y conforme a sus planes. Este es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga.